Hay un tema del que llevo hablando desde que empecé a subir contenido sobre arte, pero creo que nunca he llegado a explicar por qué me parece tan importante hablar sobre este tema. Así que hoy quiero explicar por qué hablo sobre mujeres artistas. El primer motivo seguramente es el más evidente. Las mujeres artistas han existido y existen, aunque no se hable tanto de ellas como de los hombres artistas. La historia del arte no se ha construido solamente gracias a los hombres, pero aún así el rastro de las artistas se ha borrado o se ha minimizado de forma consciente, porque no es ningún descuido, no es que hubiese muy poquitas y se las pasase por alto. Se trata de un ejercicio de violencia epistemológica y manipulación. Y en este ejercicio se ha querido o bien tapar a las mujeres que hicieron arte, o bien desprestigiar o minimizar a las que consiguieron destacar por su talento y por su trabajo. Y aunque hoy en día podamos ver nombres femeninos en los museos, nos encontramos ante dos problemas. El primero es que la cifra de mujeres que exponen es irrisoria, a pesar de que ya hace muchos años que las cifras de egresadas de las facultades de Bellas Artes supera por bastante a las de egresados. El segundo es que, como no se ha historiado tanto acerca de mujeres artistas, muchas veces los relatos que se construyen en torno a ellas no son tan espectaculares, tan detallados, tan rigurosos, tan bien organizados o incluso tan pomposos como los que sí se construyen sobre los hombres artistas. Y esto puede dar la sensación de que hay una falta de talento, de trayectoria o incluso de obra, pero la mayoría de veces lo que hay es una falta de profesionalidad por parte de todas esas figuras que son responsables de explicarnos qué estamos viendo. El segundo motivo es que aún hoy en día tenemos que matizar que hablamos de mujeres artistas cuando hablamos de ellas. En este registro se entiende que lo maticemos porque vamos a centrarnos en las mujeres artistas, en las mujeres que llevaron a cabo esta práctica, y no en todo el conjunto de personas que componen la producción artística. Algo así como el artistazgo, que es un término que sería bastante cómodo, pero no existe. Pero cuando estaba escribiendo el guión para este vídeo, el editor de texto que utilizo para escribir mis guiones todavía me corregía las por los al escribir las artistas. El problema es que cuando oímos la palabra artista, tenga el aspecto desaliñado de Vincent Van Gogh, refinado de Francisco de Goya o excéntrico de Andy Warhol, siempre nos imaginamos un hombre. Y aunque recaiga sobre cada persona la responsabilidad de ampliar sus horizontes, la realidad es que el imaginario colectivo ha heredado una discriminación generada por una historiografía del arte que excluye o minimiza a las mujeres que, a pesar de las circunstancias que vivieron, consiguieron construirse un nombre y abrirse un hueco dentro del mercado del arte. Y probablemente la ruptura que el arte contemporáneo supuso con toda la tradición artística anterior sirva como vehículo para que alguien que jamás se ha preguntado por qué no ha estudiado mujeres artistas entienda que es normal que ahora haya mujeres artistas, porque ahora las mujeres sí podemos hacer cosas. Pero es necesario comprender que sí existieron y removernos ante la idea de que eso no se nos ha contado. El tercer motivo es que hay que entender que la historia del arte es un constructo y un relato, no una verdad monolítica y absoluta. Y esto influye en lo que se nos ha contado y cómo se nos ha contado. De la misma forma que se manipuló el relato para dar a entender que las pocas mujeres que pintaron no tenían ese toque divino de los grandes genios, también se quiso hacer entender que la forma que ellos tuvieron de hacer arte era la única forma posible. Es decir, que si querías hacer arte, tenías que ser un hombre blanco occidental. Todo lo que quedase fuera de ese esquema se condenaba a categorías consideradas inferiores, como la artesanía, el pasatiempo o el objeto ritual. Pero jamás se elevaba a la categoría de arte. Y de esta valoración cualitativa de la categoría del arte tiene también gran parte de responsabilidad la academia, que establecía qué era arte y qué no era arte. Estas divisiones fueron el terreno de cultivo perfecto para que determinadas formas de hacer arte recibiesen la etiqueta denostativa de femenino, entendiendo ese adjetivo como sinónimo de simple, infantil, superficial o meramente decorativo, y fuesen despreciadas por esto mismo. Un ejemplo claro de esto es el arte textil, especialmente toda la vertiente relacionada con el bordado. Sí, tenemos la excepción de las fábricas de los gobelinos, pero el bordado se ha tendido a considerar inferior por estar relacionado con la costura, una actividad tradicionalmente ligada al género femenino. Y si nos movemos a las grandes artes pasa exactamente lo mismo. En el caso de la pintura tenemos el género del bodegón, un género que con mucha frecuencia se consideraba como reservado para las mujeres, a las que la formación en anatomía y por lo tanto los grandes géneros como la pintura de historia les eran vetados. Todo esto constituyó una serie de barreras prácticamente infranqueables para muchísima gente. Gente que era artista pero no podía trabajar en las mismas condiciones simplemente porque por nacimiento no encajaban dentro de ese molde de hombre blanco occidental. En otras palabras, había circunstancias válidas y no válidas. Y las que consiguieron aún así casi colarse dentro de este sistema artístico, lo hicieron unidas por un hilo inquebrantable que las ataba siempre a un hombre, ya fuese su padre, su hermano, su hijo, su amigo o incluso su agresor. Y aunque hubiesen gozado de un buen nombre en su tiempo, tuvieron que esforzarse el doble que sus colegas masculinos
para conseguir la mitad de reconocimiento. A esto además hay que sumarle la existencia de una labor historiográfica que buscaba ocultar todos estos referentes femeninos para reforzar el papel doméstico y sumiso de las mujeres de su tiempo. Y el objetivo de dicha labor era que estas mujeres no trascendiesen a la historia en el lugar que les correspondía, al lado de sus compañeros. Esta realidad se personifica en nombres propios, como los de Artemisia Gentileschi, Judith Lister o Rosa Bonheur. Grandes pintoras cuyas obras o bien fueron despreciadas en el momento en el que se conoció el género de su autoría, o bien no son apreciado como obras de calidad hasta hace relativamente poco. Quiero hacer un paréntesis desde la edición porque me he dado cuenta de que solamente pongo ejemplos de mujeres pintoras, pero esto realmente se puede aplicar a todas las disciplinas. Seguramente uno de los ejemplos más claros en este ámbito sea el de Camille Claudel y cómo fue tratada tanto por su pareja Auguste Rodin como por la historiografía del arte. Es por todo esto que el revisionismo en la historia del arte apenas tiene 50 años, y se lo debemos a todas aquellas historiadoras del arte que decidieron bajar a los sótanos de los grandes museos con más ahínco, dedicación, esfuerzo y estabilidad emocional que cualquier arqueólogo asustado por maldiciones faraónicas. Que ver todos esos cuadros guardados sí que tuvo que poner enferma más de uno. Esta es la forma de entender el sistema artístico que nos quiso vender la historiografía decimonónica, pero ignora la fundamental aportación de muchísimas artistas a una historia del arte que no brillaría ni la mitad de lo que lo hace si no fuese por su aportación. Y aquí estoy hablando de mujeres entre otros grupos oprimidos, porque de racismo, colonialismo y eurocentrismo hablamos otro día. No es cuestión de buscar un equivalente femenino de Caravaggio, Jacques-Louis David o Pablo Picasso. Es cuestión de comprender que ninguno de estos nombres corresponden a un ser superior. Solo a un ser humano cuyas circunstancias le permitieron pasar a la historia con una etiqueta reservada exclusivamente a los hombres, la de genio. El cuarto motivo para hablar sobre mujeres artistas es que yo misma soy mujer y artista. Y aunque quiero pensar que ya no hace falta especificar mi condición porque estamos en el siglo XXI, las cifras que veo no me ayudan a sostener esta visión tan optimista e ingenua. Solo es necesario, como ya he mencionado, ver cómo las facultades de Bellas Artes llevan décadas llenas de mujeres artistas que, por algún motivo, después no llegan a los grandes museos que sí están copados de hombres artistas, o echar un vistazo a los temarios de bachillerato de la asignatura de Historia del Arte, o comparar algunos juicios emitidos a alumnos y a alumnas en cualquier asignatura que se oriente hacia cualquiera de estas dos disciplinas. La huella de esta acción milimétricamente calculada, una acción que ha buscado durante siglos desprestigiar el trabajo de la mujer y asegurarse de que ésta nunca se pusiese a la misma altura que un hombre, es muy profunda. Eso es innegable. Quizá uno de los ejemplos que más duelen durante tu formación como artista, siendo mujer, es aquel en el que te das cuenta de la sensación de orfandad en lo que a referente se refiere. Sí, seguramente habrá hombres que ya hayan pintado esto que a mí se me está pasando por la cabeza ahora mismo. Pero ¿me estás diciendo que no hubo mujeres antes de mí? ¿No existió absolutamente nadie cuya obra yo pueda mirar cuando me pregunto cómo quiero representarme? La mirada masculina es la única forma que tengo de aprender a representarme a pesar de que yo no soy un hombre. Sí, sé que esto existe y es muy valioso, pero no lo puedes comparar con esto en cuanto a presencia y validez por todos esos organismos de autoridad que te dicen qué es lo que vale y qué es lo que no vale. ¿Y por qué cuando descubro por mi cuenta que efectivamente existieron mujeres que trataron de emanciparse de esa mirada masculina, el relato hegemónico no es capaz de separar sus ambiciones como artista de sus vivencias, sus heridas y su trauma? Por supuesto que hoy en día las mujeres artistas tenemos referentes en este aspecto, pero ni de lejos se nos habla tanto y en tanta profundidad de ellas como de ellos. No tenemos tanto vocabulario, ni tantas formas, ni tantas imágenes, ni tantos relatos. En definitiva, no tenemos tantos ejemplos como sí tenemos de los artistas. Es por este motivo por el que formarse en estos ámbitos no se siente igual cuando eres consciente de que la disciplina que te llama ha tratado de expulsar a gente como tú. Te formas con la noción de que, aunque tú ahora puedas asistir a clases de dibujo anatómico o esculpir cualquier material o simplemente autodenominarte artista igual que tus compañeros, muchas mujeres antes que tú nunca pudieron. Y cuando sientes eso, tu visión y tu vínculo hacia el campo artístico en toda su globalidad quedan sesgados de forma inevitable. A veces se manifiesta en forma de desconfianza, otras veces en forma de herramienta. Y muchas otras veces es un cambio de lente que te hace ver las cosas de otra forma y hacerte otras preguntas. Ves las grietas de la estructura desde el primer momento en el que empiezas a escalarla. Y siendo sinceras, yo he tenido la suerte de formarme en un ambiente académico en el que, salvo en ocasiones que podría contar con los dedos de una mano, jamás tuve que escuchar ni sentir ninguna discriminación hacia el género femenino. Y os puedo asegurar que cuando las presencié, la persona que las perpetró no salió bien parada. Y aquí es donde está la cuestión, en ser conscientes de que se trata de una herida que todavía no está bien cerrada y hay que pelear para poder cerrarla bien. Claro que hay otros objetivos importantes, como que esto no vuelva a pasar o que se recuerda nuestro legado por lo que fue y no por lo que nos han querido contar. Pero hay que saber diferenciar lo que ocurrió de cómo lo contamos sin pasar esto por alto. Que el daño ya esté hecho no significa que no haya que investigar para preguntarse por qué se hizo, cómo y por quién, para entender e intentar cambiar sus consecuencias en la actualidad.